En la novela El gato pardo se desarrolla una idea aplicable a la política. Hay que aparentar que las cosas cambien para que en realidad no cambie nada. En cierto modo, el actual proceso de nueva constitución es un ejemplo clásico de gatopardismo. Si recordamos el estallido social que tuvo como factor detonante el alza de la tarifa del transporte público en Santiago, pero las verdaderas causas de fondo eran, por un lado, la inequidad social y económica, el alto costo de la vida, inequidad jurídica, bajas pensiones, problemas en acceso a la salud y medicamentos, problemas con la educación pública, alto costo de la educación superior, etc. Por otro lado, también se manifestaba un rechazo generalizado a toda la clase política y un descrédito de las instituciones del país, incluyendo la propia Constitución. Dentro de ese clima, el 15 de noviembre del 19 se logró un acuerdo político, el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución, desembocando en un proceso que lleva a la redacción de un nuevo texto constitucional. Este proceso inicialmente contaba con gran apoyo popular, sobre el 75%, pero lo fue perdiendo. Y ahora, para su aprobación definitiva, las proyecciones indican que si llegara a ganar lo haría, pero por muy poco margen, e incluso hay grandes posibilidades de que termine siendo rechazado. ¿Qué pasó? Para mí es muy simple. Si entendemos la Constitución como la ley fundamental de una sociedad donde se fijan las normas referidas básicamente a tres cuestiones: la organización del país, la distribución del poder dentro del Estado y los derechos de las personas, resulta que los convencionales constituyentes elaboraron unos proyectos donde sin duda amplían los derechos de las personas y se incorporan en el tema constitucional algunos conceptos como plurinacionalismo, democracia inclusiva y paritaria, Estado solidario y ecológico, etc. Sin embargo, en términos generales, la mayoría de los derechos individuales y colectivos ya se habían contemplado en los tratados internacionales firmados y ratificados por el país. Y a mi modo de ver, solo había que darle rango constitucional. Y si había alguno pendiente, era la oportunidad para que la sociedad debata al respecto. Pero en un proceso cruzado por lo ideológico se extremaron las posiciones y se terminó en una situación de sobreactuación respecto al tema de los derechos personales y colectivos, donde hubo incluso descalificaciones entre convencionales de diferentes posturas, problemática que se mantiene hasta hoy, lo que en definitiva llevó a que todo el tema de los derechos de las personas termine siendo funcional a los grupos de poder y partidos políticos, para que no se discuta mucho sobre lo que verdaderamente les interesa y es fundamental en materia constitucional: la distribución y el manejo del poder, ya que quien tiene el poder determina el rumbo de la sociedad. En ese sentido, respecto de estos temas, la Convención Constituyente no solo hizo caso omiso de las críticas que surgieron en las protestas de octubre, donde no veo el surgimiento de nuevas ideas y avances al respecto, sino que en muchos casos hubo una involución, ya que hay artículos donde se omiten y en algunos casos hay disminución de atribuciones a las personas y se mantienen e incrementan las atribuciones y competencias a los grupos de poder y a los partidos políticos.